Nadie lo escuchó cuando ocurrió. Nadie lo vio. Y aún así, estuvo ahí, todo el tiempo, bajo capas de tierra, agua, piedra, concreto y asfalto, esperando pacientemente mientras la historia se escribía mal una y otra vez. Porque hay verdades que no desaparecen, solo se entierran. Y hay momentos en los que el pasado, cansado de ser ignorado, decide emerger y romperlo todo. Bajo lo que hoy conocemos como Ciudad de México, una de las ciudades más grandes y ruidosas del planeta, existe un segundo mundo, invisible, oscuro, comprimido por siglos de construcción, donde aún laten los restos de una civilización que se negó a desaparecer sin dejar huella. Durante 500 años la historia oficial afirmó que una de las mayores pérdidas de oro de la conquista fue solo un episodio confuso, exagerado por cronistas derrotados, envuelto en mitos indígenas y relatos imposibles de comprobar. Pero ese relato comenzó a desmoronarse el día en que la Tierra devolvió algo que jamás debió haber sobrevivido. Para comprender por qué este descubrimiento cambia el pasado de forma irreversible, es necesario regresar a una noche que nunca terminó realmente, la noche del 30 de junio de 1520, cuando el agua, la oscuridad y el metal sellaron el destino de dos mundos enfrentados. Aquella madrugada los hombres de Hernán Cortés huían de Tenochtitlan, no como exploradores, no como diplomáticos, sino como ladrones, cargados con el botín más sagrado de Mesoamérica: oro, arrancado de templos, fundido apresuradamente a partir de máscaras de dioses, discos solares, tocados ceremoniales y objetos rituales que para los mexicas no eran riqueza, sino entidades vivas, fragmentos del orden cósmico. Tenochtitlan no era una ciudad común, era una obra de ingeniería diseñada para dominar el lago y el tiempo, con calzadas estrechas, puentes desmontables y canales profundos que podían convertirse en trampas mortales. Y esa noche, la ciudad misma se convirtió en un arma. Cuando los tambores de guerra comenzaron a resonar, los puentes fueron destruidos, las rutas de escape se cerraron, y los conquistadores cargados con armaduras y oro comenzaron a caer al agua, uno tras otro, arrastrados hacia el fondo por el mismo metal que creían su salvación. Las crónicas hablan de gritos que se apagaban bajo la superficie de destellos dorados, desapareciendo en la negrura, de hombres que se negaban a soltar el botín, aun cuando el lago les subía al pecho, porque en esa noche el oro dejó de ser riqueza y se convirtió en sentencia. Durante siglos, este episodio fue conocido como la Noche Triste, pero para los mexicas fue algo muy distinto. Fue el momento en que el lago reclamó lo que le habían profanado. El problema para la historia moderna era simple. No había pruebas físicas. No había objetos que confirmaran lo narrado por cronistas como Bernal Díaz del Castillo, solo palabras escritas décadas después, y así generación tras generación, los libros repitieron una versión incompleta, cómoda, que reducía el desastre a una retirada militar caótica. Todo cambió en 1981, cuando en pleno centro histórico, muy cerca de la Alameda Central, trabajadores que no buscaban historias sino cimientos, golpearon algo que no sonó a piedra ni a cerámica, sino a metal. Y de la tierra emergió un lingote de oro macizo, pesado, intacto, casi 2 kilogramos de silencio acumulado durante 500 años. El impacto no fue solo el objeto, fue el lugar, porque ese punto coincidía con precisión inquietante con una de las rutas de escape descritas en las crónicas de la Noche Triste, y cuando el hallazgo llegó a manos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, los arqueólogos comprendieron de inmediato que si aquel lingote era auténtico, la historia debía reescribirse. En ese momento, la tecnología no permitió confirmarlo todo. El objeto fue catalogado, estudiado superficialmente y guardado, convertido en una pregunta incómoda, en una prueba a medias, hasta que décadas después, la ciencia alcanzó al mito. Investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México reabrieron el análisis utilizando fluorescencia de rayos décima estud, IOS químicos de alta precisión
y comparaciones con objetos ceremoniales mexicas conservados en museos, y los resultados fueron devastadores para la versión oficial del pasado, porque la composición del lingote coincidía casi exactamente con la aleación utilizada por los orfebres mexicas del siglo XVI, una proporción específica de oro, plata y cobre que no se empleaba en Europa. Y además, las marcas físicas del metal indicaban una fundición apresurada, exactamente como describían las crónicas cuando hablaban de cómo los españoles destruyeron piezas sagradas para convertirlas en lingotes transportables. No había margen de duda, aquel lingot había estado allí la noche del 30 de junio de 1520. Había caído al agua junto con los hombres que lo cargaban y había permanecido enterrado mientras la ciudad moderna crecía encima, ignorándolo. Por primera vez en 500 años, la noche triste dejaba de ser solo relato y se convertía en evidencia física. Y con ello surgía una pregunta imposible de silenciar en sí. Apareció uno. ¿Cuántos más siguen ahí abajo? Las fuentes históricas coinciden en que la cantidad de oro que los españoles intentaron sacar de Tenochtitlan era enorme, pero no se trataba solo de lingotes, sino de obras de arte, rituales, máscaras con incrustaciones de jade, discos solares, tocados ceremoniales, objetos que no eran adornos, sino instrumentos sagrados, y el saqueo no fue únicamente material, fue espiritual. Durante generaciones, los pueblos indígenas sostuvieron que ese oro estaba maldito, no por superstición ingenua, sino por profanación, porque los objetos habían sido arrancados de los dioses y fundidos, despojados de su forma y de su sentido, y según los relatos, quienes cargaron con ese oro sufrieron destinos extraños, muertes prematuras, enfermedades inexplicables, episodios de locura, soldados que sobrevivieron, pero se negaron a conservar el metal, vendiéndolo rápidamente, a veces exigiendo cláusulas extrañas en las escrituras para que el comprador asumiera cualquier desgracia asociada. Desde una mirada moderna, esto puede interpretarse como trauma psicológico, lo que hoy llamaríamos estrés postraumático, porque ver a compañeros morir ahogados por el peso del oro deja marcas profundas, pero para los mexicas, la explicación era más simple y más inquietante. El oro tenía alma y reclamaba justicia. Lo verdaderamente perturbador es que el lingote de 1981 no es un caso aislado, porque cada excavación en el centro histórico revela templos ocultos, ofrendas enterradas, objetos que nunca debieron sobrevivir. Y el subsuelo de la ciudad se revela como un laberinto arqueológico, una superposición de mundos donde nada está completamente muerto. Investigaciones recientes, utilizando radar de penetración terrestre, análisis magnético y mapeo tridimensional, han detectado cavidades inexplicables bajo calles antiguas, espacios que no corresponden a infraestructura moderna, huecos sellados desde hace siglos, y lo que se está observando no parece aleatorio, sino parte de un patrón. Algunos investigadores proponen que los mexicas, tras la noche triste, recuperaron parte del botín del lago, porque conocían el sistema lacustre como nadie, sabían dónde buscar y qué rescatar, y no lo devolvieron a la superficie. Lo ocultaron deliberadamente. Existen evidencias arqueológicas de que los mexicas tenían tradición de enterrar objetos sagrados en tiempos de crisis, depósitos ceremoniales cuidadosamente planificados, ubicados en puntos con significado astronómico y religioso, no escondites improvisados, sino mensajes destinados al futuro. Ciertos códices prehispánicos, durante siglos interpretados únicamente como textos religiosos, están siendo reanalizados, y algunos símbolos parecen indicar ubicaciones, alineaciones, con estrellas coordenadas celestes, como si el cielo mismo fuera un mapa del tesoro, un sistema que solo los iniciados podían leer. Si esta interpretación es correcta, el tesoro de la noche triste no está perdido, está distribuido, y el lingote encontrado en 1981 no sería una excepción, sino una señal,
una fisura en el silencio. Esto es lo que hace que este descubrimiento cambie el pasado de forma irreversible, porque ya no hablamos de una huida caótica y desesperada, hablamos de resistencia, de estrategia, de una civilización que incluso en su colapso pensó en preservar su esencia. Y bajo las calles de Ciudad de México no se esconde simplemente oro, se esconde una historia incompleta, una memoria fragmentada que durante 500 años fue ignorada y ahora poco a poco está despertando, obligándonos a aceptar que el pasado no terminó, que sigue ahí abajo, esperando a que estemos listos para escucharlo, porque cuando finalmente emerge, no lo hace para ser admirado, sino para exigir que todo sea contado, por fin.